Seguimos en rueda de prensa, la verdad que es un honor tenerlo acá. Va a estar el día de hoy a las 20 horas brindando una charla debate cuyo título es La gesta de Malvinas. Está con nosotros Nicolás Casanseu, es el único periodista que cubrió la guerra de Malvinas casi en su totalidad. Ahí tenemos el afiche. Esto va a ser el día de hoy. ¿Cómo te va, Nicolás? Gracias por venir. No, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Un gusto tenerte. Bueno, el gusto es mío. Para cualquier periodista, imagino el momento más de mayor adrenalina, de mayor, uno podría decir, no sé si soñado, pero con la sensación adentro y ese cosquilleo que solamente le da a aquel que ama lo que hace. Estar en una cobertura de una guerra debe ser probablemente uno de los episodios más vertiginosos que nos puede tocar. Claro, y más enriquecedor desde el punto de vista del observador periodístico, porque en una situación extrema, y vaya si la guerra lo es, se caen todas las caretas, nadie puede aparentar lo que no es. Entonces ves al malo como realmente un perverso y al bueno hasta alcanzar la santidad, y eso es apasionante observarlo. Ves tipos que parecían leones y se convierten en corderos, y ves un tipo que parecía un alfeñique, un pusilánime, y el tipo se convierte en un héroe. ¿Qué significó para tu vida esto? Bueno, obviamente hubo un antes y un después. Yo jugaba en primera, estaba en un canal que hacía 30 puntos de rating antes de la guerra y durante la guerra 45 puntos y me fui a los caños, me prohibieron, me calumniaron, me persiguieron, me tuve que ir a trabajar al extranjero porque acá no tenía trabajo para mantener a mi familia. Eso, digamos, es la parte negativa. La parte positiva es que tengo conciencia histórica y sé que cubrí la única guerra argentina del siglo XX, estar codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble por una causa justa que solo coincidió con el gobierno del proceso cronológicamente porque fue la antítesis. No me quita nadie lo bailado, tendré que pagar el precio que pagué y lo seguiré pagando, pero lo hago gustoso. ¿Qué significó esto que marcás? O sea, solo cronológicamente, pero estábamos en un gobierno de facto militar. Para un periodista y estar dentro de la guerra, ¿cómo lo viviste vos eso? Mirá, obviamente fui censurado de una manera atroz, a tal punto que en esa época, ubicate, los satélites no eran los de ahora, no había retorno, no sabía qué se publicaba, suponía que parte era censurada, pero cuando vuelvo me entero con mi camarógrafo para nuestro desmayo que entre el 90 y el 95% no solo no fue mostrado, fue destruido. Prueba evidente de que lo que yo filmaba no era funcional a la propaganda triunfalista del momento. Y fue un golpe muy terrible. Por eso hice 2 libros, para de alguna manera compensar. Perdón, ese material fue destruido, o sea que ni siquiera tuviste acceso después al material. No, mis compañeros de ATC me dijeron que las películas eran veladas, los cassettes eran borrados, pero además por cuestiones muchas veces absurdas. Por ejemplo, a mí durante la guerra me dijeron que no filme más Soldados Conscriptos. Y yo seguí filmando por una cuestión de ética profesional y porque les encantaba que lo filmáramos porque pensaban que los podían ver sus seres queridos. Además, como nosotros no estábamos obligados y andábamos ahí con ellos, descomprimía, como que no era tan terrible la situación. Imagínate la cantidad de material que me destruyeron nada más que porque seguí filmando Soldados Conscriptos. O por ejemplo, le hago una entrevista a un capitán Molteni de aviación naval que venía de atacar a los ingleses en Darwin, vuelve a Puerto Argentino, en caliente lo entrevisto, y era un tipo muy pintoresco, cantante de tango, qué sé yo, muy canyengue. Entre otras cosas le pregunto, ¿y tenías todo tu equipo de supervivencia? Porque días antes se había salvado un piloto porque hizo la de Robinson Crusoe con el equipo de supervivencia. Y el hombre me contesta, no, yo cuando salgo a volar no llevo ni el peine. Los superiores se horrorizaron. ¿Cómo dijo eso? Destruyeron la nota por una nimiedad así. ¿Qué pasó después que terminó la guerra con su trabajo periodístico? ¿Vuelve a la Argentina? ¿Avanza el proceso de recuperación de la democracia? ¿Por qué me calumniaron, me depredaron? Y porque cuando lo voltean a Galtieri, el nuevo hombre fuerte del ejército, era un bruto de marca mayor que se llamaba Cristino Nicolaides, que dijo Malvinas no existió, hay que tapar Malvinas. Y yo era un recordatorio viviente de que sí existió. Entonces lo primero que hicieron, me prohibieron hacer notas de Malvinas, me sacaron del noticiero, no me renovaron el contrato y me hizo el servicio de inteligencia una operación de calumnia, quedé sin trabajo. Y después con altibajos me siguieron prohibiendo los gobiernos civiles. La desmalvinización no es otra cosa que una forma de censura. Empezó con el régimen militar y de alguna manera sigue hasta el día de hoy. Porque se puede hablar de las miserias de la guerra, y está bien que se haga, pero no se puede hablar de las grandezas que las hubo. ¿Cuáles son las grandezas?
los gestos de heroísmo, de abnegación, de amor al prójimo de nuestros combatientes. Tenemos héroes de la talla de San Martín de Belgrano que andan entre nosotros y no los conocemos, y no podemos aprovechar ese tónico moral que son los héroes para cualquier sociedad, que elevan a la sociedad, que le dan arquetipos. Es más fácil para los políticos gobernar una sociedad sin héroes porque nivelan para abajo. Una sociedad con héroes va a ser más exigente, va a tener la vara más alta, va a ser más difícil expoliarla, llevarla de las narices, y eso no se quiere. Menéndez, que era el jefe de operaciones... Era el jefe de la guarnición... Y era el gobernador de Malvinas las dos desde cosas, el 2 de ¿sí? abril. ¿Cómo era era un hombre de contemplanza, era un hombre cobarde, era un hombre inexperto? Yo creo que Menéndez llegó rendido a las islas el día que pisó las islas, no el 14 de junio. Nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, nunca salió del pueblo, nunca se embarró los borceguíes, los soldados no le conocían la cara, se la conocieron en los medios después de la guerra. Es un hombre que era la pasividad y la impericia. Si era traición, si era cobardía, lo juzgará la historia. Pero es un tipo que agarró 8.000 soldados, los enterró alrededor de sí mismo en Puerto Argentino en una posición estática, no la cambió nunca, hizo una cuña contra el mar, aunque a pesar de que los ingleses venían por tierra, la cuña seguía hacia el mar. La verdad, es digno de un tratado psiquiátrico, un general que podía haber pasado a la gloria, tener su monumento frente a San Martín si se hubiera jugado, prefirió comerse 2.000 bifes de chorizo más en su vida antes de que pasara el bronce, como todos los demás generales. Sí, sí. Tantas preguntas para hacerle a Nicolás. ¿Estaba en situación de guerra el crucero Belgrano cuando, más allá que estaba fuera de la zona de exclusión, que eran 200 millas fijadas internacionalmente, pero estaba más allá de, obviamente, la pasión, el sentimiento argentino, pero estaba en situación de guerra, como dicen los ingleses, que se le atribuyó esa condición cuando Margaret Thatcher resuelve bajarlo? Sí, sí. No, en una guerra... La jurisdicción establecida además por Inglaterra no vale de nada. De hecho, tampoco la respetamos nosotros. Nosotros mandamos un comando a tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. Exacto. Sí, sí. O sea que la jurisdicción no tiene ninguna importancia. Que según algunos historiadores hubo comandos de montoneros en esa operación. Ese comando estaba compuesto por marinos y montoneros que meses antes estaban matando entre ellos. Lo que pasa es que Malvinas es una causa nacional que tira todas las grietas, las barreras. Claro. Los montoneros se presentaban en las embajadas argentinas del exterior de voluntarios. Es la única causa nacional en la que están de acuerdo 95% o más de los argentinos. Y eso se manifestó en el 82 y sigue manifestándose ahora. A pesar de todas las mentiras, la permanente campaña de desmalvinización, si vos hablás con la gente, sigue sosteniéndolo. Te pregunto la decisión de alguna manera de ingresar a Malvinas, al margen de las especulaciones políticas que había en la época y de lo que se buscaba lograr y demás, tenía que ver con el paso del tiempo y que había que hacer pie firme en el territorio para poder seguir reclamando, etcétera, etcétera. Pero está planteado que la idea era llegar, desembarcar, izar la bandera y pegar la vuelta. De alguna manera no había planificado una guerra para llevar adelante. Para nada. ¿Te tocó ser testigo en alguno de esos momentos de situaciones en las que vos te dabas cuenta de que esto era así? Que decías, che, esto está empezando a improvisarse de alguna manera, se está improvisando una guerra. ¿Lo pudiste palpar a eso ahí mismo? Totalmente, en el territorio? Totalmente. Yo era civil, no era militar, pero había leído historia. Yo sabía que se venía una guerra. El 2 de abril dije, esto es una guerra. Y a mí me paraban los oficiales y me decían, che, ¿cuándo se arregla esto? Pérez de Cuellar, Belón de Terry, la ONU. Le decía, olvídate, acá los ingleses vienen a sangre y fuego. ¿Qué pasó? Galtieri y los generales jamás hubieran soñado en ir a una guerra. Cayeron en la trampa de los ingleses a través del Pentágono de que podían hacer lo que vos decís, un toco y me voy. Y después, como era una trampa, no pudieron dar marcha atrás porque la gente se lanzó a plebiscitar la recuperación de las islas. Y cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a ser neutral y que viene la guerra en serio, le dice a Frugol, el ministro de Defensa, saquemos las tropas de las islas. Y Frugol le dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas, no se entiende la improvisación, no se entiende por qué mandaban un regimiento, no mandaban los morteros, no mandaban los aparatos de puntería. Era simular algo porque les habían vendido de que después de ese incruento desembarco se negociaba, se repartía el petróleo, etcétera. Cayeron en esa trampa como chorlitos. ¿Qué Pero sensación? ¿viste, eso te pregunto, Sí. ¿viste situaciones allí que vos recuerdes? Pero sí, los generales que decían no se preocupe, que esto en 2 semanas se termina, ya nos volvemos, no, hay que armar la defensa, hay que traer los cañones del continente. No, si esto se soluciona ya, esto no pasa nada. ¿Eso lo veías ahí? Pero sí, todo el tiempo. Pero yo tenía conciencia histórica y yo les decía, macho, ¿vos viste la tapa de gente donde están los ingleses con las manos
manos en la nuca y nosotros apuntándole, eso lo lavan con sangre. No habían leído historia los generales argentinos, no conocían la idiosincrasia inglesa. ¿Qué sensación tuviste cuando volviste al continente y te encontraste con un relato construido por los medios, no solamente por el gobierno, digamos, por los medios privados en sí, que no era lo que vos habías relatado, vivido, contado? Claro, afortunadamente yo no participé de eso, porque yo no soy propagandista, soy periodista, y puedo probarlo. Yo era corresponsal de la revista 7 Días y mandaba mis crónicas a la revista 7 Días, además de los videos al canal, por Telex. Cuando vuelvo, nunca recibí una revista en las islas, cuando vuelvo veo que le habían antepuesto una introducción triunfalista que yo no escribí. Y por suerte conservo los Telex y hasta los borradores de mis escritos donde no está eso. En mi libro reproduzco lo que yo escribí, lo que los tipos me publicaban. No participé de ese triunfalismo y me pareció terrible, y además explica en parte la desmalvinización, o sea, esa parte donde la sociedad le dio la espalda a los combatientes de Malvinas, porque la sociedad se había jugado el todo por el todo apoyando la guerra y se sintió estafada, porque era como que estábamos a punto de entrar en Londres y de repente nos rendimos. Entonces le dio la espalda a los combatientes de una cuestión muy injusta que los dejó desprotegidos el Estado y la sociedad. No en el sur los acogieron bien, pero más allá de Comodoro Rivadavia, más al norte, los escupían, les gritaban cobardes, le han tirado piedras, que eran los culpables de la derrota, cuando los culpables de la derrota fueron los generales, no los soldados conscriptos de 18 años, que además muchos de ellos se lucieron en combate como cualquier general hubiera querido lucirse. ¿Tuviste algún cara a cara con tus editores? ¿Con la gente? Sí, lo agarré a Ricardo Cámara, que era el director de 7 Días, y lo increpé por haberme antepuesto esto, y me dijo, ¿y qué querés? Si yo no agregaba eso, no me publicaban nada. Le digo, bueno, no hubieras publicado nada. Pero como yo les comentaba antes del programa, hay dos trabajos, uno de Rodolfo Terraño y otro de Alejandro Amendolara, sobre la propaganda triunfalista durante la guerra, y los dos determinan que los medios privados mintieron mucho más que el Estado Mayor Conjunto. Fueron más papistas que el Papa. Y después se dieron vuelta como panqueque. Gente que publicó, estamos ganando, seguimos ganando, hundimos la flota, a la semana de la derrota ya echaba basura contra todo lo que sea Malvinas. Es increíble como vamos y venimos. Se demoró en capitular Menéndez en junio del 82, ahí con Jeremy Moore, ¿no? Era el jefe británico. Porque algunos consideran que, sobre todo los colimbas, los que tienen el sentimiento de Malvinas muy presente, que había margen para seguir en la batalla. Y algunos dicen, si seguíamos la batalla iba a ser una masacre Puerto Argentino. Mirá, ¿cuál es su mirada? Lo mejor es escuchar a los ingleses. El almirante Woodward, el jefe de la flota, tiene un libro que se llama Los 100 días, donde reproduce su diario de la guerra. El 13 de junio, él enumera todas las bajas que le causó la aviación argentina a la flota, dice que la flota no aguanta más porque necesita mantenimiento después de tantos días en alta mar, y escribe esta frase: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, el día que Menéndez prematuramente decide rendirse, cuando los jefes terrestres que estaban en tierra de los ingleses, en el documental de los 30 años de Malvinas, que se llama Malvinas la Gran Jugada, dicen que estaban esperando con temor el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. ¿Con temor por qué? Porque se habían quedado ya sin municiones. ¿Por qué? Porque nuestros aviadores le habían hundido el Atlantic Conveyor, que era el que transportaba helicópteros, municiones, etc. O sea, la rendición de Menéndez no fue demorada, fue prematura. Hubiera resistido un poco más y los ingleses mismos te dicen que ya no daban. ¿Pudo conocer Londres usted, Inglaterra? Antes de la guerra, después no volví. Porque lo citó a Terraño estuvo exiliado en Inglaterra y por eso tuvo acceso a mucha documentación reservada, ¿no? De hecho escribió un libro muy interesante sobre el plan continental de San Martín, ¿no? Basado en alguna práctica estratégica de guerra de los ingleses. ¿Cuántas preguntas se me ocurren? ¿Qué es lo que le impresionó más, para hacerlo en términos bien así rasos, para bien y para mal? Si hay algo para bien, para resaltar, que me imagino que sí, ¿no? La valentía, el coraje de los muchachos. El amor al prójimo. Yo tengo un capítulo en mi libro que se llama Haz la guerra y amarás. Es realmente increíble el afecto que se siente por una persona que uno no sabe ni su nombre, que la conoció hace 10 minutos, pero están los dos bajo fuego y en cualquier momento te cae una bomba de 500 kilos en la cabeza y lo querés más que un hermano de sangre. Esa relación de amor ante el peligro subsiste pasados los años. Hay un hilo invisible que nos une a todos, que podemos estar 35 años sin vernos y nos reconocemos como hermanos después de vernos. El amor al prójimo, que además se evidenció en muchos actos de amor al prójimo. Por ejemplo, había un piloto, Miguel Ángel Jiménez,
que se ofrecía de voluntario, decía, no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero, no mandes a sutano que tiene hijos, mandame a mí que soy soltero. Y el día 28 de mayo fue en una misión y no volvió, por amor al prójimo. Y historias de esas hay montones. Cuando hunden al Belgrano, que no se sabía dónde estaban las balsas y que cada minuto era precioso porque se iban a morir de hipotermia o se iban a ahogar, sale un Neptune, que era un avión de exploración viejísimo, lo dieron de baja durante la misma guerra de Malvinas porque no daba más, y llega a lo que llaman los pilotos el punto de lotería. O sea, si no te volvés de ahí, te podés caer al agua volviéndote al continente. Y el capitán Pérez Roca le habla a la tripulación y dice, ¿qué hacemos? Y los 10 tipos dicen, seguimos buscando. Y vuelan media hora más y encuentran las balsas. Y salvan 700 personas, arriesgando su propia vida, por amor al prójimo. De esas historias, me imagino que nada, todo te habrá marcado, pero el momento, la historia, lo que te tocó retractar, que decís, esto es lo más profundo, ¿no? Esto sí que no me lo olvido nunca más. Y hay muchas de esas, muchas, porque, qué sé yo, desde el primer bombardeo, que la víspera estábamos jugando un picadito en el aeropuerto, con una pelota con los colores de Boca Juniors, y a la mañana cuando voy, uno de los pibes que estaba jugando, Monzón, estaba tendido muerto con la pelota de Boca Juniors al lado de él. Sobre todo te duele cuando te enterás que murió alguien que vos compartiste, como el piloto Juquí, como varios otros. También la cuestión personal, como por ejemplo, que pensé que un par de veces que ya era mi último segundo en la Tierra, como por ejemplo estábamos entrevistando a un piloto Pucará que volvía de atacar a los ingleses y cayó una bomba y el piloto con el entrenamiento militar se zambulle cuerpo a tierra. Yo y el camarógrafo vimos barro mezclado con aceite y no nos zambullimos, no teníamos ese entrenamiento. Entonces la onda expansiva nos golpeó de lleno, por suerte ninguna esquirla, teníamos la cara como un tomate y bueno, yo dije, bueno, qué cerca que estuve. ¿Volviste a las islas después? No. ¿Nunca más? No, yo respeto a los que van, pero yo no siento esa necesidad. Yo me fui de las islas con el recuerdo de la bandera argentina flameando y quisiera morirme con ese recuerdo. No, volver a ver la bandera inglesa de nuevo allí, no siento la necesidad, me repugna. Respeto a los que van, tienen sus razones y las respeto profundamente, pero no siento esa necesidad. Se han abierto algunas causas en los últimos años respecto a las torturas de soldados en Malvinas. Dos preguntas vinculadas. Por lo que investigaste, por lo que viviste, ¿se puede acreditar que esto fue así? ¿Y en el territorio pudiste probarlo, digamos? ¿Advertiste, escuchaste de estas situaciones? Mira, yo andaba muchísimo entre los soldados, de hecho yo los alimentaba, porque estaban mal, y yo como civil podía entrar a las tiendas y les compraba alimentos, muchas veces en mi bolsillo, otras veces me daban ellos el dinero, o sea que estuve mucho con los soldados. Nunca vi nada, ni nunca me comentaron nada. También es cierto que tenía un sensor que me cortaba mis pasos, sobre todo en ejército. Nunca escuché nada. Después de Malvinas sí, hablé con conscriptos y me consta que hubo lo que se llama los estaqueos, ¿no? El famoso calabozo de campaña. Pero las denuncias que hay, y algunas de ellas son truchas y está probado, son entre 50 y 80. Sobre un universo de soldados de 10.000, te das cuenta que fue una excepción y no la regla. Igualmente repudiables absolutamente. Yo personalmente hubiera fusilado a un par de tipos que después me enteré lo que hicieron y el daño que le causaron a determinados soldados, pero afortunadamente fue una excepción, no se puede generalizar. En nada se puede generalizar, hubo de todo. La generalización es la peor de las mentiras. Te pregunto por lo que no se le pregunta a los magos, no se le pregunta cómo hacen el truco de los periodistas, de cosas que no se le preguntan, pero a lo mejor sirve la respuesta también por la cuestión histórica. ¿Por qué estuviste en Malvinas? ¿Por qué fuiste el único que pudiste cubrir la guerra todo el tiempo? Bueno, la única respuesta que se me ocurre es una respuesta esotérica. Yo creo que cuando vos deseas algo profundamente, ya sea una cobertura, una mujer, algo, lo conseguís, se alinean los astros. Yo, de chico, volvía de la primaria fantaseando con que era el comandante de la flota argentina que iba a recuperar Malvinas. No recuperé Malvinas, pero como vos decís, de 1000 periodistas que podría haber, me tocó a mí. ¿Por qué me tocó a mí? No sé por qué me tocó a mí. Yo hubiera matado por ir. Pero ¿qué pasó en abril? En abril entraban grupos de periodistas, hacían su nota y se volvían, nadie se quería quedar. Corrolini Rosende, que era corresponsal de guerra acreditado, yo no era corresponsal de guerra acreditado, fui corresponsal de guerra de hecho. Menéndez delante mío le propuso quedarse, dijo no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Un periodista muy famoso de Cadena 3 de Córdoba, hace poco le pregunté, vos viniste y te fuiste, ¿por qué te fuiste? No, yo pensé que no iba a haber guerra. No, macho, ¿cómo no iba a haber guerra? Entonces, después se cerró el bloqueo y
probablemente había muchos periodistas que hubieran querido entrar y no los No dejaron, podían, pero claro. se cerró el bloqueo. Pero en abril se podían quedar, y Menéndez les ofrecía quedarse, y no se querían quedar. Vos te quedaste desde el 2 de abril. No, el 2 de abril no me dejaron pasar, yo crucé el 3. Y después, en abril yo entraba y salía, porque como no se podía transmitir desde Malvinas, yo transmitía de Comodoro y volví a entrar. Y el 23 dije, no salgo más, porque Por las si dudas. salgo, después no puedo entrar. ¿Cómo volviste? Bueno, fue un vuelo bastante especial, porque el 13 me dice la gente de inteligencia de Fuerza Aérea que Menéndez decidió la rendición. Y no queríamos rendirnos, ni entregar los equipos, ni el material, ni ver la rendición. Entonces le pido a Menéndez que me deje subir al almirante Irizar, que estaba anclado ahí. Como todo, siempre me dijo que no. Siempre todo me decía que no. Y nos deprimimos con el camarógrafo, nos resignamos a caer prisioneros cuando llega un suboficial de Fuerza Aérea y dice, llegó un Hércules trayendo un cañón de refuerzo, el comandante no va a entregar el avión, ¿quieren subirse? Y yo conferencié con mi camarógrafo y dijimos, vamos a subirnos. Mi sensor, el capitán me dice, ¿me llevas la valija y la entregás a mi mujer? Porque si no se la quedan los ingleses, pierdo todo. Digo, yo te llevo la valija, pero subímela al avión, porque yo estoy cargado con otras cosas. Nunca se animó a ir al aeropuerto. El aeropuerto era un infierno, las bengalas inglesas iluminaban el aeropuerto, los cañones estaban tirando la pista, había patrullas aéreas de Harriers. Nos subimos como 100 hombres al Hércules, alerta roja, todos afuera, nos quedamos 2 horas entre las rocas esperando que pasara la alerta roja. Finalmente el comandante dice, yo me voy sí o sí, y ya de 100 nos subimos 60. En vez de salir para arriba, salió para abajo, se pegó a las aguas, volamos 2 horas a oscuras, dicen que nos tiraron con un misil, obviamente le erraron. Cuando se prenden las luces, 2 horas después, había vómitos en el suelo de la tensión nerviosa terrible. Y mi camarógrafo me dice, ¿sabes que me desmayé durante el vuelo? Y después cuando se enfermó de cáncer y le hacen todo un estudio, le descubren un microinfarto. Era un vuelo para el infarto. Había un tipo, un suboficial frente a mí, con una 9 milímetros en la mano. Le digo, macho, ¿a quién quiere matar? No, es que si entramos un misil yo me pego un tiro, yo no quiero morir ahogado. Fue un vuelo realmente bravo. ¿El informe Rattenbach es confiable? Mira, el informe Rattenbach tiene muchas verdades, pero es parcial, porque se ha detenido... Ya que te lo tenemos, ¿quiere contar qué es el informe? Bueno, se hizo una comisión, se eligió a un general muy viejo para que la presidiera, para investigar qué pasó en Malvinas. Es un informe que pide el fusilamiento para varios generales, Sí. y me parece que justificadamente. Es muy duro el informe. Y a mí, pero me parece que le falta resaltar lo bueno. Se hizo foco en lo malo, pero los héroes pasaron desapercibidos en el informe Rattenbach. Así todo, yo tuve la satisfacción de que el informe Rattenbach señala como destacadas las mismas unidades que yo antes de eso había señalado en mi libro. Pero es sesgado, es parcial el informe, a mi juicio. Le falta lo bueno, eso es lo que Claro, porque ¿qué pasó después de la guerra? Después de la guerra, inclusive en el ejército dijeron, bueno, pero necesitamos héroes, entonces vos sos héroe, y en alguna la pegaron y en otra la inventaron directamente. Cuando hay héroes realmente, pero increíbles. Mira, nos han llenado la cabeza con esto de que fueron chicos a la guerra, como implicando solamente dignos de lástima. Y nadie sabe que al máximo jefe militar inglés, abatido en la guerra, el jefe de los paracaidistas ingleses, el teniente coronel Jones, lo abatió un, entre comillas, chico de la guerra, Oscar Ledesma, de 18 años, del regimiento 25, en un combate leal frente a frente. Ese tipo de cosas las ocultamos 35 años después. Yo escribí una carta a la Nación contando esto, me la tijeretearon de tal manera que no se entendía lo que yo puse. Y yo entiendo que los ingleses no estén apurados en decir que un soldado de 18 años le bajó a este jefe tan legendario. ¿Y por qué lo ocultamos nosotros? Porque si contamos estas historias, se cae como un castillo de naipes esto de que eran chicos de la guerra solamente dignos de lástima. Pusieron más bolas que muchos generales y mayores y coroneles. Usted dijo antes que la inteligencia de la Fuerza Aérea le dijo el 13 de junio que había la decisión de rendirse. Sí. ¿Fue extendido ese comentario o era bien secreto? No, bueno, no creo que lo hayan comentado mucho más. Porque usted de todas maneras no podía arriesgarse una primicia de esa característica. Además estábamos aislados. Claro, ¿Yo cómo claro. sacaba el material? Lo sacaba por los aviones que burlaban el bloqueo. Además, yo ya sobre la hora me lo dijeron. En realidad me lo habían anticipado antes de que Menéndez no quería pelear. Yo el 31 de mayo cumplí años y justamente estos amigos de la Fuerza Aérea me hicieron una cena, me regalaron el mejor regalo de cumpleaños de mi vida, un par de medias de lana que estaban a precio de oro, y me dijeron, mira, Menéndez no va a pelear, se va a rendir. Yo salí arrastrándome de esa fiesta de cumpleaños, y fue tal cual. Menéndez llegó rendido, nunca quiso pelear, ninguno de los generales quiso pelear, ninguno de ellos. Para ellos, las palabras del himno, o juremos con gloria a morir, eran sonidos huecos.
No así para los oficiales jóvenes, los suboficiales jóvenes y muchos soldados conscriptos. ¿Qué edad tenía usted? 33, cumplí 34 en Malvinas. Claro. ¿Qué pasó cuando, después de ese vuelo, la verdad me quedé sorprendido con lo que contaste de cómo volviste? Festejábamos nuestros cumpleaños en el aniversario de la llegada. Durante varios años nos reuníamos porque estábamos cumpliendo años. Claro. ¿Qué pasó con tu vida, no profesional, personal, digo, cuando llegaste otra vez al continente? Bueno, a la larga tuve un divorcio porque obviamente esto afecta mucho la relación conyugal. ¿Cómo te quedaste ahí? ¿Te quedaste sin trabajo? Estamos en la ruina. Me da vergüenza salir a la calle. Cosas jorobadas. Le pasó a muchos combatientes, muchos veteranos de Malvinas. Pero bueno, yo tenía 4 hijos y yo con 4 hijos me bancaba cualquier crisis. Aguanté hasta el 90 trabajando donde me dejaban y finalmente la tercera oferta que me hicieron de Estados Unidos, la televisión hispanoparlante, me fui a trabajar allí porque necesitaba sobrevivir. No me fui por mi voluntad. Te fuiste porque acá no tenía laburo. No tenía trabajo y sigo sin tenerlo. Curiosamente trabajé en la CNN, en la NBC, en Telemundo, pero parece que no da el piné para que yo trabaje en la televisión de mi país. Yo volví hace 3 años y sigo sin tener trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente sigue la persecución, la prohibición, es un coletazo la desmalvinización. Todo lo que tenga que ver con los militares se pone en una sola bolsa, no se separa la paja del trigo. Yo estuve con los militares que pelearon por la patria, yo no estuve con los que hicieron la guerra sucia. Pero hay una tendencia de meter a todos los militares en la misma bolsa, que es una manera también de ocultar a los héroes por un lado, pero también de mantener esta forma de desarme que tenemos. No tenemos Fuerzas Armadas en este momento. Entonces, ¿será que temen que si reivindicamos un segmento de las Fuerzas Armadas, van a volver las Fuerzas Armadas, va a volver Videla? Es estúpido. Es como si, por ejemplo, un profesor de matemáticas abusa de un alumno. ¿Qué hay que hacer con el profesor? Matarlo, meterlo preso, pero no anular la materia de matemáticas. Nosotros, porque tuvimos a Videla y Macera hace 40 años, anulamos las Fuerzas Armadas, carecemos de Fuerzas Armadas, que es la mejor manera de llamar a la guerra. Porque las Fuerzas Armadas tienen que tener poder disuasivo, en primer lugar, para no ir a la guerra. Es decir, no te metas conmigo porque mirá lo que tengo atrás. Cuando se acaben los recursos acuíferos, petrolíferos, territoriales, en el norte, ¿a dónde van a ir a buscarlos? Acá. ¿Y cómo los parás? ¿Con qué? Con nada. Tenemos vecinos armados hasta los dientes, ni hablar de las potencias centrales. Todo pueblo que no quiere mantener su propio ejército termina manteniendo un ejército extranjero. Y ahora viene el zarpazo a la Antártida, el último gran reservorio de minerales y agua potable del mundo. Inglaterra ya ha bautizado el sector antártico argentino como tierra de la reina Isabel. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer para disuadirlo? ¿No tenemos con qué? Nicolás, la verdad que está para quedarse todo el programa, charlando con vos y bueno, es un placer haberte tenido. Hay una charla el día de hoy, ahora vamos a ver nuevamente el afiche a las 20 horas en Pedro Vítor al 4200, la gesta de Malvinas, conferencia, charla, debate para aquellos que quieran acercarse. Bueno, la verdad que súper interesante para ir. En el centro de los combatientes. 20 horas. Sí, en el centro de los combatientes, claro. Yo tengo una cortina. Dale. ¿Te parece que no hubo un cambio en ningún sentido en el proceso de desmalvinización? ¿Te parece Hay que un no... leve cambio que se debe a 2 factores. Primero, las generaciones nuevas, que no están contaminadas con las peleas del pasado, ignoran todo de Malvinas, pero cuando se enteran, se abrazan la causa. Porque los jóvenes todavía tienen esa pureza, no tienen ese cinismo, entonces cuando ven elementos de coraje, de abnegación, se enamoran. Eso por un lado. Y por otro lado, los medios sociales que rompieron el monopolio de los grandes medios de información. Ahora puede llegar a decenas de miles de personas sin pasar por Clarín, por La Nación, por ninguno de esos medios. Eso es de una gran importancia. Gracias por venir, Nicolás. Muchas gracias por Un invitarme. placer, de El verdad. placer es mío, gracias. Hacemos un corte y ya seguimos, dale.